noches, que Dios te bendiga. Eh, un placer para mí poder compartir nuevamente la palabra de Dios en esta oportunidad con todos ustedes en este nuevo encuentro, este nuevo video. Vamos a seguir estudiando Primera Crónicas en esta oportunidad del capítulo 13. Te recuerdo que a partir del capítulo 10 en adelante, Primera Crónicas hace foco en el reinado de David y de Salomón, dos de los reyes más importantes de la historia de la nación de Israel, y de alguna manera el cronista en estos libros reedita o repiensa algunas de los eventos más importantes de su reinado. En este caso vamos a reparar en el momento en el que David decide llevar el arca a Jerusalén y lavar. El arca había quedado de alguna manera olvidada por el rey anterior, por Saúl, durante muchos años. Tal vez 50 o 60 años había quedado olvidada. En alguna oportunidad este arca había sido robada también por los filisteos, y finalmente, después de muchas circunstancias que le pasan a los filisteos, deciden devolverla, y cuando la devuelven al pueblo de Israel, esta queda en custodia de una familia, y Saúl no le da como mucha importancia a la centralidad del culto a Dios, y queda como de alguna manera olvidada en esta familia. David, cuando llega al poder, decide restaurar o pretende restaurar el culto a Dios. Entonces junta a los jefes más importantes de la nación y le dicen: miren, tengo una muy buena idea, que es volver el arca a nosotros, traerla para nosotros, y restaurar la centralidad del culto a Dios, porque esto realmente es lo que necesitamos. Dios es el verdadero rey de nosotros y tenemos que hacer esto. A todo el mundo le pareció bien, entonces él va a esta familia, la ponen en una carreta, una carreta nueva, cuenta la historia, y finalmente cuando van de camino hay una escena bastante famosa, que es los bueyes que llevan la carreta medio como que tropiezan y el arca se tambalea, y hay un señor que se llama Usa que pone las manos para que no se caiga, y finalmente Dios lo mata, ¿no? Entonces esa es la situación. Una cosa sorprende, ¿no?, el accionar de Dios en eso, pero me parece que tiene algunas enseñanzas interesantes que podríamos sacar. El mensaje de esta noche se llama: el fin no justifica los medios. Y voy a leer a partir del capítulo 13, a partir del versículo 7, unos versículos que me parece que son interesantes para tener en cuenta, más o menos lo que te vengo contando. Dice: colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Usa y Agío guiaban la carreta. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Al llegar a la parcela de Kidón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca, y allí en su presencia Dios lo hirió y le quitó la vida. Hasta acá la palabra de Dios, y a mí me gustaría recordar algunas cosas importantes que deberíamos tener en cuenta al momento de tomar decisiones y en nuestro andar respecto a las cosas que Dios nos pide. El fin no justifica los medios para llegar justamente a ese fin. Quiero recordar que el arca era una cosa muy importante. El arca había sido algo que Dios había pedido unos 400 años antes de este momento, ¿sí? Se lo había pedido a Moisés, quizás usted recuerde la historia. Y el arca básicamente era una caja de madera bañada en oro, con una tapa arriba de oro que se llamaba propiciatorio, y adentro del arca había tres cosas muy importantes, que eran la vara de Aarón que había reverdecido y florecido. Había un frasco con maná, que era el alimento que Dios le había dado al pueblo en el desierto, y estaban las tablas de la ley, ¿no? Esto representaba la presencia de Dios. Y había toda una ceremonia y todas unas ordenanzas que Dios había dado respecto del arca, entre ellas que no se podía tocar. Por eso es que Usa muere. Pero lo importante de esto es que David tiene una buena idea. Hay una buena intención. Pero los métodos que va a utilizar David para llevar adelante esa idea no son correctos. Y eso tiene unas consecuencias. Entonces a mí me gustaría repasar rápidamente 3 errores de David y su comitiva al momento de llevar adelante una buena idea, en este caso restaurar la centralidad del culto a Dios trayendo el arca hacia ellos. Bueno, el primer punto es que David junta a los
jefes comunales, a los jefes de las familias, a las personas influyentes de la nación, y le dice, tengo una buena idea, vamos a hacer esto, y todo el mundo dice, David, sos un genio, hay que hacerlo, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo y arrancan. Y el primer punto o el primer error que yo veo acá es que David le consulta a todo el mundo menos a Dios, ¿no? Es decir, que no participa a Dios de su decisión. Y ese es el primer gran error. Él se apoya en la opinión del pueblo, pero en ningún minuto consulta a Dios. Y eso es una cosa muy interesante y muy importante para tener nosotros en cuenta, ¿no? Nuestras decisiones, cualquiera sea en nuestra vida, deben estar atravesadas por la consulta a Dios constante. Nosotros no podemos, como seguidores de Jesucristo, dejar a Dios de lado en la toma de nuestras decisiones. Dios debe ser un consultor constante de todas las decisiones y las cosas que vamos a hacer. Debemos consultar a Dios. Muchas veces nosotros nos apoyamos en los buenos consejos de la gente que nos acompaña, que nos rodea, y eso está muy bien, pero nunca olvides que no debemos dejar a Dios afuera de nuestras decisiones. Primer gran error de David y su comitiva para llevar adelante un proyecto. Segundo error. El segundo error es innovar en contra de las ordenanzas de Dios. ¿Y por qué digo esto? A ver, una cosa que sucede ahí, ellos van, agarran el arca y la ponen en un carro. Dios había prohibido expresamente que el arca sea transportada de esta manera. El arca había sido diseñada para ser transportada y debía ser transportada solo por los levitas, por los sacerdotes, en el hombro. Debía ser llevada a hombro. Es decir, que esta idea de llevarla en un carro era algo que se oponía a la ordenanza que Dios había hecho. Probablemente era una buena idea, seguramente era una buena idea. Yo me imagino que todos habrán juntado y decir, bueno, a ver, ¿cómo llevamos el arca? Y bueno, vamos a ponerle en el mejor coche, el coche más moderno que tengamos, ¿no? Entonces agarran la carreta más nueva, con toda la mejor tecnología del momento, y dicen, Dios debe estar recontra contento porque lo llevamos a pasear en el mejor carro que puede, estamos dándole lo mejor a Dios, ¿no? Entonces yo me imagino que mucha gente debe haber pensado así, pero nadie tuvo en cuenta que Dios había ordenado lo contrario. Con lo cual, el segundo gran error es innovar en contra de las órdenes de Dios, y eso muchas veces a nosotros nos pasa cuando vemos órdenes de Dios o vemos conceptos que Dios dice en su palabra, que afirma en su palabra y a veces condena en su palabra, y nosotros lo relativizamos. Empezamos a decir, bueno, pero eso era para otro momento, eso era para la antigüedad, ahora la sociedad cambió, ahora el mundo cambió. Lo que Dios veía con malos ojos hace 3000 años lo sigue viendo con los mismos malos ojos hoy en día. Así que las cosas que Dios condena no son para discutir, son para aceptarlas. Después uno puede estar de acuerdo o no con la gente, o puede pararse en la posición de no condenar a quien no decide no obedecer a Dios. Pero lo que sí va a contar es qué hacemos nosotros con las ordenanzas de Dios. Nunca es una buena idea innovar contra las ordenanzas de Dios. Ellos decidieron ponerlo arriba de un carro, era una mala idea. Finalmente, ¿qué pasa? Va el carro, los bueyes tropiezan, se destabiliza y en ese movimiento parece que el arca se cae y Usa tiene la brillante idea de apoyar las manos para que no se caiga. Uno podría pensar, bueno, es lo que hubiese hecho cualquiera, ¿no? Se está cayendo el arca de Dios, la presencia de Dios está ahí, es algo sagrado para nosotros, ¿cómo se va a caer? Lo primero que hago, la reacción es ponerle las manos para que no se caiga. Y el tercer error es pensar que lo que a nosotros nos parece correcto cuenta, cuando en realidad cuenta lo que le parece correcto a Dios. Esto que parece un trabalengua está para pensarlo. A Usa le pareció correcto en ese momento frenarlo. Era un momento, reaccionó, era lo que le parecía correcto. Y eso pensó que contaba, pero en realidad no cuenta lo que nosotros pensamos como correcto. Lo que cuenta, en definitiva, es lo que le parece correcto a Dios. Así que 3 errores que David y su comitiva cometen. El primero, no participan a Dios de la decisión. El segundo, innovan en contra de las ordenanzas de Dios. Finalmente, pensar que lo que nos parece a nosotros correcto es lo que cuenta, cuando en realidad lo que cuenta es lo que le parece correcto a Dios. Finalmente, lo que quiero decir es que toda esta historia nos explica que Dios está
tan interesado en el proceso como en el resultado final. Y por eso el título de la prédica. El fin no justifica los medios. Dios nos pide resultados. Claramente tenemos que hacer las cosas que Dios nos pide. Pero Dios nos pide que hagamos las cosas justamente como Él decide que las tengamos que hacer. Muchos años después, el apóstol Juan escribe en una de sus cartas algo extraordinario. Dice a todos los seguidores del Señor Jesucristo: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Todo aquel que dice que permanece en el Señor Jesucristo debe andar como Él anduvo. El proceso también es importante. Muchas gracias por escucharme, que Dios te bendiga y que tengas una muy linda noche.